Muy bien, entonces vamos a ir empezando con la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es mencionado desde las primeras páginas de la Biblia. El segundo versículo de la Biblia ya lo menciona, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Su obrar ha dejado huella en toda la historia de la redención. En el tiempo de hoy su papel sigue siendo fundamental y es el actor principal en el escenario de la gracia. Hoy por hoy, hermanos, en nuestra dispensación, el agente principal es el Espíritu Santo, ¿ya? No estamos diciendo, no vayan al extremo, les he dicho que en cuanto a cada detalle del Espíritu, hay cada postura, Dios mío, voy a tener que estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Entonces, cuando decimos que hoy es el agente, el Espíritu Santo, no estamos diciendo que no está presente en el mundo el Padre o el Hijo, porque hay quienes están cogiendo esa postura. Antes, decían ellos, en el Antiguo Testamento, quien obraba era el Padre, Jehová el Padre. Y ya hemos quedado en las clases pasadas que Jehová no era un título solo para el Padre, sino para la Trinidad, pero aún así es lo que ellos piensan. En el Antiguo Testamento obraba el Padre. El Padre estaba presente en la tierra. Luego el Padre se fue y vino el Hijo. Mientras que el Hijo, Jesucristo, estaba en la tierra, ahora obraba el Hijo. Luego el Hijo se fue y ahora viene el Espíritu Santo. Ahora está el Espíritu Santo y ya no está el Padre. Ya no, eso es una herejía, hermanos. ¿De dónde hemos sacado esas cosas? Siempre están presentes las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús mismo habló del Antiguo Testamento donde él dijo haber estado presente allí. Está presente en la creación, está presente en la elección de Abraham y el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Está presente en el libro de Josué, en el libro de los jueces, como el ángel de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Pedro dijo que el Espíritu de Cristo estaba en Noé, ¿sí o no? Anunciando a esa generación el Evangelio. Y también estaba el Espíritu Santo, lo estamos viendo aquí. El Espíritu estaba desde la creación, siempre ha estado presente en el Antiguo Testamento, lo ha estado en el ministerio de Cristo. Recuerda que dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, él obró en el poder del Espíritu Santo. Entonces, siempre están presentes las tres personas de la Trinidad, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado con las exageraciones. Pero no hay duda de que hoy por hoy el agente principal en cuanto a la administración de los creyentes y la difusión del Evangelio del mundo es el Espíritu Santo. Sin que el Padre o el Hijo dejen de trabajar. Los tres están obrando, pero de forma quizás con mayor énfasis o funciones en la tierra en relación a la iglesia, lo sea el Espíritu Santo. Ahora, casualmente, es una de las personas que más nosotros descuidamos en nuestra enseñanza y práctica, ¿no? El Espíritu Santo es el agente principal para nuestra dispensación, pero es el más ignorado, tanto en doctrina y en práctica. Es el más ignorado y la doctrina más tergiversada y mal interpretada. No sé, no hay que echarle de culpa todo al diablo, pero no sé si Satanás haya tenido que ver con eso, de desviar totalmente el asunto doctrinal del Espíritu Santo, tanto que las iglesias hoy tienen tanta variedad de posturas y la mayoría de ellas muy, muy equivocadas, ¿no? Su personalidad, por ejemplo, ha sido alterada, su valor minimizado y su propósito totalmente tergiversado. Tanto que muchas iglesias, cientos y cientos de congregaciones, piensan que la labor del Espíritu es venir a tirarte al piso, ¿no? Y hacerte bailar un poquito o hacerte estar borrachito un poquito. A ese extremo hemos llegado con la tergiversación de las funciones y del propósito del Espíritu Santo. Pero para la verdadera labor, para el verdadero propósito, para lo que fue dado el Espíritu Santo, no se enseña y no se practica el día de hoy. Estamos queriendo hacer, en simples palabras, hacer obrar al Espíritu algo para lo cual no fue enviado y no hace su ministerio. Estamos haciendo con el Espíritu lo que queremos y eso tenemos que corregirlo de inmediato, ¿sí? A Dios gracias por las iglesias que tienen pastores dóciles para la enseñanza. Acabo de hablar con un pastor ahora en la tarde que nos ha invitado a un lugar y él va a reunir a muchos pastores. Pastor, estoy
reuniendo como más de 25 pastores, me dijo, ¿no? Para que usted venga a capacitarnos, a enseñarnos la doctrina. Qué hermoso, hermano. Si eso fuera en todo lugar, imagínese, ¿no? Entonces, hay buenos pastores que quieren ser instruidos, que aceptan que necesitan aprender y que necesitan capacitación. Y qué bueno, ¿no? Pero hay muchos otros que son muy orgullosos, arrogantes, que piensan que no necesitan aprender nada, ¿no? Y no quieren nada. Y se encierran en sus cuatro paredes y ellos son amos y señores. Y lamentablemente están conduciendo a los demás al error, ¿no? Y están abusando de esta preciosa y sublime doctrina del Espíritu Santo. Estamos abusando del Espíritu Santo, lamentablemente, en muchas congregaciones por ignorancia. Y esperemos que los pastores que estén oyendo esto o vayan a oír, tengan el corazón de decir, pastor, hagamos algo. No sé, aunque sea algo virtual. Pero es tiempo de poner en orden la doctrina bíblica. No podemos continuar así, ¿ya? Pero tenemos la esperanza que a través de un estudio ordenado, preciso y condensado, muchos puedan conocer y comprender mejor al Espíritu Santo y su labor fundamental en la iglesia. Para esto no hay nada mejor que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Muy bien. Así que vamos rápidamente a conocer aspectos del carácter del Espíritu Santo, de su personalidad y de su divinidad, ¿ya? Y después también veremos algunas cositas importantes. Si usted tiene el material ya descargado, en la parte principal va a encontrar el contenido. Vamos a comenzar viendo la personalidad del Espíritu Santo, luego la divinidad del Espíritu, también las obras del Espíritu, también el testimonio del Espíritu y luego el andar en el Espíritu. He tratado de hacer una condensación, un resumen de resumen de resumen, porque esta es la doctrina más extensa que tenemos, la del Espíritu Santo. Incluso estaba yo dudando de hacerlo en una sola clase, quizás lo haga en dos partes, no lo sé. Era difícil decidir porque tenemos más doctrinas que analizar. Pero sí les voy diciendo, es una de las doctrinas más extensas que hay. En la teología sistemática hay muchísimo, muchísimo que tratar acerca del Espíritu Santo, incluso más todavía cuando pensamos en la manera en que se está tratando el tema el día de hoy en la mayoría de iglesias, ¿no? Así que vamos rápidamente con el primer punto, la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo es una de las doctrinas cristianas más fundamentales. Miren, es tan fundamental, amados hermanos, que si no hubiera personalidad del Espíritu Santo, no habría Trinidad, no habría santificación, no habría comunión, no habría inspiración, no habría ministerio del Espíritu Santo. Así que cuando tú estudies o enseñes esta doctrina, ¿por dónde debes empezar? Por lo primero que tienes que empezar es por la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no tuviera personalidad, no existiría nada de lo demás. Absolutamente nada. ¿Ah? Así que tengamos cuidado con las sectas heréticas como los testigos de Jehová que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, dentro de todas las sectas cristianas que hay, no conozco otra secta que niegue la personalidad del Espíritu Santo. No conozco, o me hacen recordar por ahí si hay alguna, ¿no? Pero que yo sepa, solo los testigos de Jehová niegan la personalidad del Espíritu Santo. Los adventistas han tenido un pasado común con los testigos de Jehová, pero sin embargo los adventistas tampoco niegan la personalidad del Espíritu, solo los testigos de Jehová. Ellos mantienen una doctrina arriana, ¿ya? Y en su doctrina arriana tienen una posición muy diferente a Cristo. Por ejemplo, no reconocen a Cristo como Dios, no lo reconocen entonces como el autor y consumador de la vida o de la salvación. Simplemente para ellos es un ángel que fue encarnado, ¿no? Y también acerca del Espíritu Santo, ellos dicen ni siquiera es una persona, porque Cristo Jesús, el Hijo, todavía lo aceptan como persona, pero al Espíritu Santo ni siquiera lo aceptan como persona. Así que mucho menos lo van a aceptar como Dios. Para ellos el Espíritu es una fuerza impersonal, es como una energía, es como la electricidad, es como un poder, nada más, ¿no? Pero no es una persona. Y lo importante, y lamentablemente tengo que decirlo, ¿sí? La gran mayoría de cristianos evangélicos ignora mucho de conceptos, no tiene buena comprensión lectora, ¿no? Lamentablemente estamos muy bajos en ese sentido académico o literario. Entonces, cuando hablamos de persona,
la mayoría piensa que estamos hablando de un ser humano y se ofende y me dice, ¿cómo va a decir usted que el espíritu es una persona si el espíritu es Dios? O sea, ¿Dios no es una persona? Si usted dice que Dios no es una persona, está diciendo que Dios es una cosa. ¿Qué diferencia, sí, a una cosa de una persona? Que la cosa no tiene sentimiento, pues una cosa no tiene sentimiento, no tiene voluntad, ¿no? No piensa tampoco, no razona. O cuando tú has golpeado tu silla, porque estás enojado, lo sacas y tu silla te dice, oye, ¿por qué me golpeas? Te dice, te contesta así tu silla. No, pues, ¿por qué? Porque no tiene personalidad. Sería una cosa, una fuerza, una energía. Pero también hay seres no personales. Por ejemplo, ¿las plantas son seres vivos? Sí, pero ¿tienen personalidad? No, porque si no, tú podrías hablar con las plantas. Eso pasa solamente en las películas de ciencia ficción, ¿sí o no? Donde las plantas toman vida o toman personalidad, porque pueden hablar, pueden ver, ¿no? Pues se pueden mover de aquí para allá. Pero en la vida real las plantas no tienen personalidad, aunque tienen vida. Son seres vivos, pero no tienen personalidad. Entonces, si tú dices que Dios no es una persona, entonces Dios fuera como una planta. ¿Me dejo entender? Porque tendría vida, pero no puede comunicarse, no puede hablar, no puede razonar, no puede sentir, no tiene voluntad. Entonces, díganme ustedes, ¿el espíritu, a la luz de ese concepto, sería una persona o simplemente una cosa? ¿Ah? ¿O simplemente un ser vivo sin personalidad? Ahora, si vamos a ir a la Biblia nos va a decir que el espíritu es una persona. Y con eso hay que tener bastante madurez. Porque muchos me dicen, a ver, sáqueme un versículo donde diga que el espíritu es una persona. Entonces, date cuenta del nivel que tenemos lamentablemente hoy, ¿no? En las iglesias. Hermanos, una doctrina no se edifica por si tenemos un versículo textual que lo diga. Porque si fuese así, entonces no debemos creer en la Trinidad. Porque ¿dónde usted va a encontrar un versículo que diga Dios es Trinidad? ¿Dónde? ¿No hay, sí o no? ¿Y por qué crees en la Trinidad? ¿Ah? No porque hay una palabra Trinidad en la Biblia, sino porque la Biblia enseña la doctrina. ¿Ya? La doctrina, la enseñanza, el concepto está en toda la Biblia. Es igual, no hay un versículo que diga el Espíritu Santo es una persona, pero sí hay muchos pasajes en que se le trata al Espíritu como una persona, ¿sí me dejo entender? Y se revela al Espíritu como una persona. Entonces, de eso vamos a hablar. Así que espero que estén anotando ahí, el espíritu es una persona, no queremos decir que es un ser humano, porque ya hemos quedado que el ser humano es persona, ¿por qué? Porque piensa, sienta y actúa. Pero el espíritu no es ser humano, pero sí es persona, ¿por qué? Porque piensa, siente y actúa. Es igual con Dios, igual con los ángeles, con Satanás. Todos son personas, ¿por qué? Porque piensan, sienten y actúan, ¿ok? Y se comunican y se relacionan. Por eso son personas. Así que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, entonces, ¿qué era una persona? Una persona es un ser que tiene atributos personales. Por lo menos, intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, esto es la inteligencia, capacidad de razonar. Emociones, sensibilidad, esto es capacidad de sentir. Y voluntad, esto es autonomía, capacidad para decidir, ¿ya? Para decidir por sí mismo, porque tiene voluntad. Entonces, en la Biblia tenemos muchos seres que son personales. Por ejemplo, Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo, Satanás, los demonios, los ángeles y todos los hombres son personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces vamos a ver lo siguiente. Para comprobar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona, por supuesto tenemos que encontrar pasajes que nos digan que el Espíritu tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Voy a hacerlo rápido, así que prontos a escribir lo más rápido que puedan, porque no voy a estar repitiendo. Primero, vamos a ver que el Espíritu tiene inteligencia. Inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 al verso 11 dice, pues su espíritu investiga todo a fondo, o sea, escudriña, lo escudriña todo, o sea, investiga. Dice, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Él conoce los pensamientos.
Entonces tiene inteligencia. Él discierne y también dice escudriña, o sea, estudia, investiga. Eso solamente lo puede hacer un ser inteligente. ¿Ya? También Isaías 11.2, para que anotes, Isaías 11.2. Luego podemos ver Éxodo 31.3. Éxodo 31.3, que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. También Juan capítulo 14, verso 26. Aquí vamos a ver cómo el Espíritu enseña y recuerda la palabra a los creyentes. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, mira, Él, no dice esto. Eso diferencia, un pronombre personal, se le trata como persona. No dice esa cosa, esto, no, sino dice Él, pronombre personal. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, si puede enseñar, es una persona, pues, y posee inteligencia. Además, dice, enseñará todas las cosas. Eso quiere decir que tiene suma inteligencia. El Espíritu tiene omnisciencia, como vamos a verlo después también. Bueno, entonces hay pruebas bíblicas de que el Espíritu es inteligente. Siguiente, emociones. Emociones. ¿Es el Espíritu Santo un ser sensible? ¿Tiene emociones? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos dice que sí. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, verso 30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. En su versión dice, no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar significa entristecer. Si él se entristece es porque tiene sentimientos. También, Santiago capítulo 4, verso 5. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela, sentimientos, celosamente. ¿Ah? El Espíritu tiene emociones. Luego también Romanos 15:30 nos dice que el Espíritu tiene amor. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, dime tú, ¿una cosa, una energía puede tener amor? No, pues solo una persona puede tener amor. Y también dice que se relaciona en comunión. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿no? Entonces es también una persona que puede relacionarse, ¿ya? Y claro, eternamente el Espíritu se relacionaba con el Padre y con el Hijo. Una relación que tienen ellos eternamente. ¿Y por qué pueden tener relación? Porque son seres personales. Siguiente, voluntad. Voluntad. La Biblia también presenta al Espíritu Santo como un ser con voluntad en sí mismo. Primera de Corintios 12:11 dice, Él reparte los dones a los creyentes como quiere. Repartiendo a cada uno, dice, como Él quiere. ¿Ah? Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Eso es según la versión NTV, ¿ya? ¡Wow! O sea, aquí nos dice que el Espíritu decide. Él reparte como Él quiere a cada uno. Entonces tiene voluntad. También el Espíritu llamó a los que quiso al campo misionero. Por ejemplo, en Hechos 13, verso 2. Hechos 13:2 dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira, en primer lugar, dice ahí, dijo, o sea que habló. ¿Puede una cosa hablar? ¿Puede una energía hablar? No, por supuesto que aquí el Espíritu está hablando porque es una persona. Dijo el Espíritu Santo, aparte que dijo, dice, apartadme, está ordenando, es un mandamiento. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Y mira, de todos los que estaban reunidos, él diferencia a Bernabé y a Saulo. Si lo diferencia, ¿qué quiere decir? Que tiene inteligencia y lo está contando. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Tiene autoridad, tiene prerrogativa, tiene voluntad, ¿no? También Hechos 16. El Espíritu guió a Pablo y le prohibió ir por ciertos lugares. Hechos 16 del 6 al 11 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Que tiene voluntad. Y bueno, también el Espíritu Santo aportó para las decisiones importantes en la iglesia, por ejemplo en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. El verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, ¿no? ¡Wow! El Espíritu está tomando decisiones, está tomando acuerdos también con los líderes ahí en la primera iglesia, ¿no? Que era judía y que están tomando decisiones en cuanto a la doctrina. O sea, el Espíritu está guiando a la iglesia. Así que, bíblicamente, hermanos, el Espíritu tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Y eso que esto solamente es un breve resumen, pero la Biblia está llenísima de estas evidencias, ¿ok? Así que el Espíritu es una persona. Claro, no es una persona humana, es una persona divina, ¿ok? Con esto vamos a lo siguiente, acciones personales. O sea, por si no te basta el haber demostrado bíblicamente que Él tiene estos atributos de personalidad, vamos a ver dos cosas más, acciones personales y tratos personales al Espíritu, ¿sí? Primero, acciones personales del Espíritu. El Espíritu realiza cosas que solo una persona puede realizar. Te lo voy a editar rápidamente. Por ejemplo, es capaz de hablar. Hechos 1:16 y el 8:29. Habla, si quieres pon, para que anotes más rápido, ¿no? Habla. Hechos 1:16, 8:29. Luego, es capaz de orar e interceder. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26, ora e intercede. Luego, da mandatos claros. Hechos 1:2, da mandamientos claros. Solo una persona puede hacer eso. También Juan 14:26. Juan 14:26 y Primera de Corintios 2:13 dice que es capaz de enseñar. Es capaz de enseñar. También refrena o contiende. Génesis 6:3. Refrena o contiende. También realiza milagros. Hechos 8:39. Hechos 8:39. Romanos 1:4. También Hechos 10, 44 al 46. El Espíritu Santo realiza milagros. Luego, anhela y siente celo, como vimos en Santiago capítulo 4, verso 5. Anhela y siente celo. No dice celos, sino celo, ¿ya? Luego, escudriña. 1 Corintios 2:10. Solo una persona puede escudriñar. Escudriña. Corintios 2:10. También se pone de acuerdo, Hechos 15:25 y el 28. Y prohíbe, Hechos 16, 6 al 7. O sea que tenemos aquí obras que solo una persona puede realizar. Ahora, vamos a ver obras en cuanto al Evangelio. Primero, inspiró las Escrituras, segunda de Pedro 1:21. Ojo que esto es una labor de bastante inteligencia, ¿no? Porque él tiene que cuidar que todo el registro bíblico sea escrito sin error. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, por lo tanto tiene inteligencia y eso nos lleva a entender que tiene personalidad. Luego, puede convencer a las personas de pecado. Juan 16, 8 al 11. Convence a las personas de pecado. Tú nada más escribe convencer, ya está. Juan 16, 8 al 11. Luego, brinda su poder para el evangelismo y servicio. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. También Lucas 4:14. Lucas 4:14. Entonces, brinda poder para el evangelismo y el servicio. Luego, testifica, da testimonio de Cristo. Juan 15:26.
Juan 15:26. También lava, santifica y justifica a los que creen. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Esto fue sus obras en relación al Evangelio. Ahora vamos a ver las obras del Espíritu en relación a los creyentes. ¿Sí? Por ejemplo, bautiza a los salvos en el cuerpo de Cristo. Pon bautiza. Primera de Corintios 12:13. Bautiza a los salvos en el cuerpo de Cristo. Luego, mora, es decir, habita permanentemente en los creyentes. Romanos 8:9 y Corintios 6:19. Mora permanentemente en los creyentes. Luego, guía a los hijos de Dios. Romanos 8:14. Guía. Todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios, ¿no? Guía a los hijos de Dios. Romanos 8:14. También ilumina. O sea, brinda entendimiento de las cosas espirituales. Efesios 3:6 al 19. Efesios 3:6 al 19 y Corintios 2:14 al 16. Luego, consuela o ayuda a los cristianos. Juan 14:16 al 18. Juan 14:16 al 18. Consuela. Luego también les provee seguridad de salvación. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Provee seguridad de salvación. También manifiesta su fruto en el creyente, en el carácter de creyente. Gálatas 5:22 al 23. También llena, es decir, controla o conduce la vida del cristiano. Llena al cristiano. Efesios 5:18. Hermanos, hay tanto de la personalidad del Espíritu Santo que no sé cómo algunos se atreven a negarlo. Ahora, ¿por qué si hay tanta evidencia de esto, los testigos de Jehová dicen, no, no es una persona? Porque a ellos se les han enseñado, ¿sí?, en su salón del reino, que cuando la Biblia dice algo en forma personal del Espíritu Santo, no es literal, sino es una figura retórica, o sea, está usando una personificación. Como en Proverbios capítulo 1 dice, la sabiduría clama, alza su voz en las calles. Entonces la sabiduría no es una persona, solo es una personificación. Sí, pero no todo. Mira, estamos mostrando pasajes y pasajes de la Biblia. Y toda la Biblia no es personificación, pues. Sería absurdo pensar eso, ¿no? No tienes la Biblia llena de versículos que digan personificación de la sabiduría. Pero sí tienes la Biblia llena de versículos que tratan al Espíritu Santo como una persona. Entonces, no siempre se usa personificación. Por ejemplo, es normal que en Proverbios se use personificación. ¿Por qué? Porque Proverbios es un libro poético. Pero Hechos es poético. Hechos es histórico. ¿Las cartas del Nuevo Testamento son poéticas? No, son doctrinales. Entonces, tener bastante cuidado con las trampas del enemigo, ¿no? Ahora, obra del Espíritu en cuanto al ministerio, por si pensaban que se había acabado. En cuanto al ministerio, primero, llama al servicio, Hechos 13:2. Llama al servicio misionero como llamó a Saulo y a Bernabé, Hechos 13:2. También puso a los ancianos, o sea, a los pastores, como obispos en la iglesia, Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Luego, envía para labores especiales, Hechos 13:4. Envía para labores especiales. Luego, reparte los dones a la iglesia, Primera de Corintios 12:11. Reparte los dones a la iglesia, Primera de Corintios 12:11. También conduce a la verdad, Juan 16:13. Los conduce a la verdad. También provee de unción para la enseñanza. Primera de Juan 2:20 a 27. Provee de unción para la enseñanza, ¿ya? Primera de Juan 2:20 y el 27. Hermanos, estos son los dos versículos, los dos únicos versículos donde aparece la palabra unción en todo el Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar otro. Solamente encontramos unción en el Antiguo Testamento cuando se ungía al sacerdote o al rey. Pero en el Nuevo Testamento solo encuentras dos veces en Primera de Juan capítulo 2. Y las dos están relacionadas con la enseñanza del creyente. Quiere decir que la unción no es que vas a recibir
poder del Espíritu y te vas a caer de espaldas o vas a andar dando vueltas o vas a bailar, ¿no? O vas a tirarte contra la pared y muchos confunden esos ademanes con la unción del Espíritu. El día de hoy tenemos la unción para todo gusto, ¿no? La unción de la escoba, la unción del saco, la unción del chicle, la unción del pasto, hermanos. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Hasta la unción de la cachetada, ¿no? Aunque a algunos sí da ganas de darles una cachetada, pero ¿no? Creo que voy a tener esa unción acá. Van a ver, la unción de la cachetada, plan, cáete para atrás, ¿no? La unción del soplo, la unción hasta del beso. ¿Has visto eso, no? La unción del beso, Dios mío. Ay, Señor. Entonces, eso no es la unción. La unción es la acción del Espíritu Santo de iluminarnos, de guiar a los maestros bíblicos para enseñar correctamente la Escritura. Eso es la unción. Cuando alguien se para aquí a enseñar con la Biblia abierta, el Espíritu pues le da la unción de ¿qué? De trazar bien la palabra. Por eso que cuando usted escucha una prédica con la unción del Espíritu Santo, usted sabe, usted tiene un testimonio, esto es palabra de Dios. Así que tengan cuidado. La unción es un término bastante tergiversado el día de hoy. Algunos piensan que si tú recibes unción debes hablar en lenguas. No hay forma bíblica en que tú me puedas probar eso. No lo hay. La Biblia no lo enseña. ¿Ya? También, otorga poder para la predicación de la palabra. Primera de Corintios 2:4. Aquí también este versículo ha sido usado por algunos para decir, mira, Pablo nos dice que no solamente estaba predicando con conocimiento, sino también con poder. Entonces ellos atribuyen el significado de ese poder ¿a qué? A las lenguas, a los balbuceos, a tirarte para atrás y todo tipo de... Pero no, cuando Pablo dice ahí, con poder, se refiere justamente a la sencillez de la predicación bíblica que va a actuar en los creyentes. O sea, ¿qué es predicar con poder? Predicar bien la palabra. Eso es predicar con poder. Una vez yo estaba predicando, no me acuerdo si en las calles estábamos transmitiendo la predicación, y yo estaba exponiendo la palabra y muchos corazones estaban abriéndose a la palabra. Pero un hermano que vio la transmisión dijo, pastor, falta más unción. Dios mío. ¿Y a qué se estaba refiriendo con falta más unción? Ah, que me ponen a gritar, pues a jalar los cabellos, ¿no? Y a reprender, y ahí a eso le llaman predicación con unción. A golpear el púlpito, a chancar, a saltar, a brincar. ¡Ay, qué unción! Dice. Eso no es unción, ¿ya? Eso no es unción. Unción es cuando tú trazas bien la palabra de verdad. Y puede que no grites, no alces la voz, estés calmadito, ¿sí? Bien calmadito explicando y estás predicando con unción. ¿Por qué? Porque estás trazando la palabra, el Espíritu te está usando para trazar bien la palabra. Eso es unción. ¿Ok? Y entonces cuando el Espíritu nos da unción, ese detalle de transmitir la palabra es el poder de Dios. La palabra transmitida correctamente en los corazones es el poder de la predicación. Y eso es lo que da el Espíritu Santo. Poder para transformar las vidas, para edificarlos, para consolarlos, para cimentarlos bien en Cristo. Ese es el poder. No tirarte para el suelo, sino humillar tu vida ante los principios de la palabra de Dios. ¿Ya? También provee de unidad al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 3. Provee unidad al cuerpo de Cristo. Efesios 4, 3. Y bueno, entonces estos son algunos términos, hermanos, que utilizamos, algunos pasajes que nos damos cuenta que el Espíritu obra de manera personal, realiza acciones personales. También vamos a ver los tratos personales al Espíritu Santo. ¿Cómo se le trata en la Biblia al Espíritu? Se le trata como una persona. ¿Ya? Por ejemplo, al Espíritu se le llama Señor en Hechos 10, 13 al 14 y el verso 19. Y mira con atención, dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y tú dime, ¿quién le estaba hablando ahí a Pedro? El Espíritu, pues. Y entonces Pedro dijo, Señor, mira cómo le llamó, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mira, le dijo él, Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Así que, ¿cómo le llamó Pedro al Espíritu?
Señor. Hermanos, ¿qué problema tenemos el día de hoy? En muchas iglesias cristianas evangélicas se están enseñando, no le digas nada al Espíritu. No se debe orar al Espíritu. Se ora al Padre nada más, en el nombre de Jesús. ¿Y al Espíritu? Lo dejan totalmente fuera. Hermanos, con razón estamos como estamos. Estamos echando fuera de la iglesia al Espíritu Santo. No lo consideramos ni siquiera en las oraciones. Y creemos que es un pecado hablar con el Espíritu Santo. Una vez yo le explicaba esto a un creyente, ¿no? De que él podía hablarle, orar al Espíritu. Y él me decía, ¡ay, qué miedo! Decía. ¿Cómo vas a tener miedo a orar a Dios? ¿El Espíritu es Dios o no es Dios? Sí, lo vamos a ver, que es Dios. Y si es Dios, entonces, ¿oye o no oye? Oye, por supuesto que sí. Y aquí Pedro se comunicaba con el Espíritu, ¿no? Le hablaba, Señor, le decía al Espíritu, ¿eh? Y el Espíritu le respondía, no, van a venir a buscarte 3 varones, vaya con él. Se comunicaba con el apóstol Pedro. Y luego, ¿te acuerdas cuando le habló a la iglesia? Apartarme a Bernabé, está hablando el Espíritu, se está comunicando con la iglesia. Ellos habían estado orando también. Entonces hay una comunicación. Y yo no entiendo qué problema el día de hoy hemos restringido totalmente la obra del Espíritu Santo. Ya no se ora al Espíritu Santo. Ya no se pide su acción en nuestras vidas o en la iglesia. ¿Mm? Se le menosprecia totalmente. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Vemos también segunda de Corintios capítulo 3 versos 16 al 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces estamos viendo 2 pasajes, 2 contextos donde al Espíritu se le llama Señor. Y si es Señor, ¿qué significa Señor? Lo vimos ayer. Curios en el griego, ¿qué significa? Amo. Amo. Entonces Él tiene autoridad, soberanía, ¿sí o no? Y debemos rendirle nuestra pleitesía y adoración también al Espíritu Santo. Pero Dios mío, no sé a qué punto hemos llegado con los dogmas, ¿no? Con los dogmas. No, no hables al Espíritu. No invoques al Espíritu. No menciones para nada al Espíritu. Qué terrible. Ahora, mira, el Espíritu puede ser enojado. Isaías 63, verso 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. El espíritu puede ser enojado por parte de las personas rebeldes. También se le puede provocar. Hechos 5:9. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? El Espíritu puede ser provocado. Luego, puede ser obedecido también. Hechos 10, 19 al 21. ¿Ya? Puede ser obedecido. ¿Y esto es por qué? Porque los hombres podían recibir órdenes directas y bien comprensibles de él. Hechos 10, 19 al 21. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. O sea, el Espíritu puede ser obedecido. ¿Ya? También, no solo puede ser obedecido, puede ser resistido. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Ah? El Espíritu puede ser resistido. También se le puede mentir, Hechos 5:3, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? Se le puede mentir. Luego, puede ser blasfemado, Marcos 3:29 al 30. Puede ser blasfemado, ¿ya? Y ahí dice, ¿no? Tiene espíritu inmundo. Wow. Luego, puede ser reverenciado. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Luego, el Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Se reconoce la santidad del espíritu, ¿no? Puede ser reverenciado.
también se le puede contristar, ya vimos Efesios 4:30, se le puede entristecer. Luego, se le puede injuriar, Hebreos 10:29. Se le puede injuriar, Hebreos 10:29. Y también se puede confiar y esperar en él, Lucas 2:26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces uno podía esperar y confiar también en la voz del Espíritu Santo, en su promesa. ¿Te das cuenta? Entonces en la Biblia se le da tratos personales al Espíritu Santo, hermanos. Muy bien. Ahora pasemos a la lección número 2, la divinidad del Espíritu Santo. Y con esto vamos a complementar la verdad, ¿no? El Espíritu es una persona, pero también es Dios. Por lo tanto, es una persona divina, no es una persona humana, es una persona divina. Y si es una persona divina, él, hermanos, merece que nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra gratitud. Por eso usted puede orar al Espíritu Santo. ¿Va a creerle a la Biblia o va a creer a los dogmas establecidos por las denominaciones? Usted tiene que decidir. Pero luego no se queje. ¿Por qué no es fructífero en la vida espiritual? ¿No? ¿Por qué no está bien capacitado? ¿Por qué no es bien iluminado? Porque ¿no será que usted ha dejado rezagado al Espíritu a un costado? ¿No será que no le quiere hablar? ¿Le ha hecho la ley del hielo al Espíritu Santo? Cuando Él es el agente principal de la administración de los creyentes el día de hoy. ¿Será que usted ya no le pide, Espíritu, pues, ayúdame, ilumíname la palabra, convénceme, ¿no? Guíame a la verdad, enséñame, ¿sí? Ministra, consuélame, fortaléceme, ayúdame en la administración de tu palabra. ¿Mm? Entonces también tenemos que pedirle al Espíritu Santo, también tenemos que rendirle pleitesía, adoración, así como hicimos a Cristo. Cristo, te amo, te alabo, te adoro. También, Espíritu Santo, yo te amo, te adoro, te alabo, porque Él es Dios, pues, amados hermanos. ¿Te das cuenta de que a veces nuestra creencia está, hermanos, desarraigada de nuestra práctica? Porque decimos que sí, el Espíritu es Dios, pero no lo tratamos como Dios. No le damos reverencia como Dios. No lo tratamos ni siquiera como una persona. Interesante, pero en la Biblia los siervos de Dios y la iglesia, en el libro de los Hechos, lo trataban como un ser personal y lo trataban como Dios y se comunicaban con Él. Interesante. Así que vamos a ver más de la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a comprender la divinidad del Espíritu Santo de muchas maneras, por así decirlo, por categorías. Por ejemplo, vamos a ver primero por los títulos del Espíritu Santo. Usted puede ver la divinidad del Espíritu por los títulos, por sus atributos, por sus obras, por complemento bíblico y por sus prerrogativas. Por lo menos 5 categorías. Vamos a ver la primera. Por los títulos. Por ejemplo, Él es llamado Dios. Hechos capítulo 5, 3 al 4. El Espíritu es llamado Hechos capítulo 5, 3 al 4. Él es llamado Dios. Cuando Pedro le dijo, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Luego, verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces se le reconoce al Espíritu como Dios. ¿Sí? Luego, mira Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora dime tú, ¿por qué el creyente es llamado templo de Dios? ¿Por qué el creyente es templo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Así que el Espíritu es Dios. Cuando Pablo dice, el Espíritu que mora en vosotros, y cuando dice, sois templo de Dios, se está refiriendo a que Dios mora en nosotros. Obviamente el Espíritu Santo es Dios, y como mora en nosotros, y al decir templo de Dios, le está llamando al Espíritu, le está llamando Dios. ¿Ok? También, como hemos visto, es llamado Señor. Segunda de Corintios 3:17.
es llamado Señor. Dice, cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu. También es llamado Espíritu Eterno en Hebreos 9:14. Es llamado Espíritu Eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, ¿no? ¡Wow! El Espíritu Eterno. También el mismo nombre con el cual usted le conoce, dice Espíritu Santo. Esto denota divinidad, ¿por qué? Porque se le atribuye santidad absoluta. No es lo mismo que nosotros que poseemos una santidad relativa, una santidad impartida. El Espíritu no recibe santidad, Él es santo. Por eso se le llama Espíritu Santo. Y por eso Él puede también santificar. Primera de Corintios 6:11. Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, y continúa, por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 1:4 también se le llama Espíritu de Santidad. En Romanos 1:4, Espíritu de Santidad. Luego, también se le llama Espíritu de Verdad. Solo Dios es la verdad absoluta. Interesante porque a Dios se le conoce como la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando se refiere al Espíritu Santo, la Biblia también le reconoce como la verdad. ¿Sí? Juan 14:16 al 17. Dice, y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, qué interesante, porque Él os guiará a la verdad. ¿Por qué? Porque Él mismo es Espíritu de verdad. Solo Dios es la verdad absoluta. Luego también, primera de Juan 5:6. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Oh, qué interesante. Entonces Jesús es la verdad, el Espíritu Santo también es la verdad. Y no me va a decir usted, pastor, hay tres verdades entonces. No pues, sino que los tres comparten la misma esencia divina. Por eso el Espíritu es Dios, así como el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Así que los tres son la verdad. Qué precioso como la misma Biblia describe la preciosa doctrina de la Trinidad. Es preciosa, es sublime, no quiere decir que la asimilamos al 100%, pero sí entendemos lo que la Biblia nos revela acerca de la Trinidad. Muy bien. Bien, otros títulos, anota que lo voy a decir solo una vez. Otros títulos. Espíritu de vida, Romanos 8:2 y 11. El glorioso Espíritu, Primera de Pedro 4:14. Espíritu de poder, Isaías 11:2. También Espíritu de la promesa, Efesios 1:13. Luego, el Consolador, es decir, ayudador, en Juan 15:26 y Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Luego, el Espíritu de Jehová, Isaías 63:14. También el Espíritu de Dios en Génesis 1:2. Génesis 1:2. Luego Éxodo 31:3. Y Números 24:2. ¿Ya? Entonces, Espíritu de vida, el glorioso Espíritu, Espíritu de poder, Espíritu de la promesa, el Consolador, el Espíritu de Jehová y Espíritu de Dios. ¡Wow! Así que por sus títulos estamos reconociendo que el Espíritu Santo es Dios. También vamos a analizar la omnisciencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque la omnisciencia cae en la categoría de los atributos intransferibles o atributos divinos. Son atributos que solo Dios puede poseer. Entonces, si tú quieres determinar si un ser es divino, tienes que ver en la Biblia si se le atribuye este tipo de atributos, atributos divinos o intransferibles. Y bueno, entonces tú vas a poder hacer una lista, ¿no? Por ejemplo, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia,
omnipotencia, omnipresencia, santidad, etcétera, ¿no? Son los atributos divinos. Es decir, que solo Dios lo posee en forma absoluta, solo Dios lo posee. Bueno, entonces si el Espíritu posee esos atributos, entonces el Espíritu es Dios. Vamos a ver la omnisciencia del Espíritu. Primero, el testimonio del Antiguo Testamento. En un solo verso, yo sé que en el Antiguo podemos encontrar muchos, pero en un solo verso, por ejemplo, Isaías 11:2, usted va a ver ahí que se le atribuye por lo menos 4 cosas bastante interesantes al Espíritu Santo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahí está, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento. En un solo verso se ha atribuido al Espíritu que, 1, sabiduría, 2, inteligencia, 3, consejo y 4, conocimiento. Todo eso está ligado a la parte intelectual del Espíritu. Porque ya hemos dicho que si es una persona, tiene inteligencia. Pero no solo tiene una inteligencia como nosotros, que es limitada, sino que él tiene toda la inteligencia, todo el conocimiento. Eso se llama omnisciencia. Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que él escudriña el corazón humano. Él escudriña el corazón humano. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira. Recuerda que estaban reunidas ahí más de 10.000 personas. Y probablemente no se esté contando a las mujeres o a los niños. ¡Wow! O sea, son miles de personas. Todas ellas estaban vendiendo sus cosas y trayendo el dinero a los apóstoles. Pero el Espíritu advirtió de un caso especial entre miles. ¿Qué se llama eso? Omnisciencia, pues hermanos. Él pudo saber con exactitud cada uno de los corazones, porque no solo es la mentira que dijeron, sino la intención que había en sus corazones, lo que reveló el Espíritu Santo. Esto es omnisciencia. Así que el Espíritu impartió ese conocimiento al apóstol Pedro, ¿no? Y el apóstol Pedro tuvo ese conocimiento de parte del Espíritu Santo. Ahora, otro verso, Romanos 8:27. Romanos 8:27. Dice aquí, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí no nos vamos a fijar solamente en el aspecto de que intercede. Ya eso nos dice que es persona. Pero hay algo que nos dice que es Dios. Porque dice, el que escudriña los corazones. Ahora, esto es interesante porque en el Antiguo Testamento, Dios había dicho que solo Él escudriña la mente y el corazón. O sea, eso es un atributo de Dios. Solo Dios puede conocer el corazón. Y dice, el Espíritu es el que escudriña los corazones. Interesante. Ahora, Apocalipsis 2:23. Apocalipsis 2:23. Dice, interesante, mira, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es algo que se extrae del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es ver cómo termina esta porción bíblica. ¿Cómo termina? Diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve cómo se va conformando, construyendo la doctrina de la Trinidad por sí sola? No es que haya un verso que me diga Dios es Trinidad, sino que mientras yo voy explorando toda la Biblia, va saltando a la luz esa doctrina. La Biblia misma la va construyendo, ¿no? ¡Wow! El Espíritu dice a las iglesias, lo ordena, lo manda, se dirige con inteligencia, pero también dice, escudriño la mente y el corazón. ¡Wow! Entonces, el Espíritu puede escudriñar nuestros corazones. Para eso se necesita omnisciencia. ¿Qué criatura podría discernir, escudriñar en el corazón de las personas de todo el mundo? ¿Quién? Solo Dios puede hacerlo.
Ahora, no solo eso, el Espíritu también escudriña el corazón de Dios. ¡Wow! Vamos a ver 1 Corintios 2, del verso 11 al verso 13. 1 capítulo 2, verso 11 al verso 13. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, usted conoce dentro de sí lo que usted está pensando, ¿sí o no? Ahora, ¿alguien que te está mirando puede saber lo que tú estás pensando? No, solo tú puedes saber lo que tú estás pensando. Bueno, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña Él. Mira, enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí nomás ya está diciendo que el Espíritu enseña, o sea, tiene inteligencia. Pero no solamente eso, vamos a ver qué cosas puntuales se dice del Espíritu aquí. Número 1, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Luego, 2, el Espíritu proviene de Dios. Y 3, el Espíritu nos enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Interesante porque Pablo dice que él conoce lo profundo de Dios. No conoce algo de Dios. Nosotros conocemos algo de Dios, ¿sí o no? Pero conocemos lo profundo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque somos finitos. Si nosotros llegáramos a comprender todo lo de Dios, entonces seríamos Dios, pues porque tendríamos omnisciencia. Entonces el Espíritu es Dios, porque el Espíritu sí conoce todo, aún lo profundo de Dios. Ahora mira, Dios es infinito, imposible de ser conocido y comprendido a plenitud por un ser creado. Como lo dijo David en el Salmo 139, versos 6 y verso 7, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y enseguida dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Interesante porque él comienza a hablar del conocimiento, que es mucho el conocimiento de Dios para él, y luego habla del espíritu. Y dice, a donde yo me fuere, allí tu espíritu me encontrará. O sea, no solamente le atribuye omnisciencia al espíritu, sino omnipresencia. Interesante. Luego vamos a ver cómo dice Pablo en Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. ¿Qué quiere decir insondable? ¿Ah? Técnicamente esto se usaba cuando un barco, una nave, echaba la sonda en el mar. ¿Qué era una sonda? ¿Ah? La sonda era una vara pues grande, grandísima, larga, muy larga, que se echaba en el agua para medir ¿qué? La profundidad, ¿no? Entonces así se determinaba, a ver, hay tanta profundidad en el mar. Y la palabra insondable, que dice obviamente que no se puede medir, no hay forma, no llegamos nunca al fondo. Esto es insondable, cuando la sonda ya no tocaba tierra ya. Oye, no, esto es insondable. Así es, dice, los juicios del Señor, ¿no? O sea, sus discernimientos, su conocimiento, su enseñanza, son insondables y también dice inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Que no se lo puede investigar, no se puede llegar a conocer a profundidad. Y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Interesante. También Dios lo dijo en Isaías 55, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿quién o qué criatura podría conocer todo o lo profundo de Dios? Nada, ninguna criatura. Pero el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Eso trae como conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien.